periodistas, que ha sido un mecanismo que hemos instalado hace muy poco tiempo, retomando nuestra relación con la prensa desde el instituto. El desayuno anterior fue sobre alrededor de los 100 días del gobierno del presidente Ollanta Humala, y esta vez hemos organizado el desayuno alrededor de la memoria, la historia y los textos escolares, que además ha terminado estando en la agenda pública en estas últimas semanas a raíz de varios de los acontecimientos que ustedes ya saben. Para nosotros es bien importante mantener esta relación con ustedes, porque lo que hacemos es tratar de contribuir a la discusión de temas coyunturales a partir de las reflexiones más sistemáticas que los investigadores en el instituto venimos haciendo. Es decir, no es que aparece un tema y inmediatamente reaccionamos. Por eso en algunos no hay desayunos específicamente, y en otros sí. Y en esta oportunidad nos acompañan dos historiadores de la casa, Natalia González y Antonio Zapata. Ambos van a conversar con nosotros sobre el tema de historia, memoria y textos escolares, desde esta reflexión que les digo sistemática y de largo aliento que tenemos en el instituto, y que ellos particularmente tienen, en el caso de Tony, con sus estudios en historia. Creo que todos los que les interesa un poco la historia de Lima no pueden haber dejado de leer los trabajos iniciales de Tony sobre el Villa El Salvador, o cuestiones más recientes sobre la guerra con Chile, que siempre son interesantes porque siempre nos dan una nueva perspectiva. Y cómo incluir la historia en la educación es parte del trabajo también de investigación de Natalia González, que dirige en el instituto un proyecto en el que justamente el corazón del proyecto es elaborar textos para las escuelas en el país desde una perspectiva basada en evidencia empírica y largas investigaciones que ella y el grupo de colegas con el que trabaja han realizado. Entonces, bienvenidos nuevamente. Eso es un poco el tema de conversación. Probablemente, como el desayuno pasado, se van a ir incorporando algunos otros colegas en el camino, pero vamos a aprovechar de ser puntuales con el tiempo. Creo que va a empezar Tony, ¿no? Con unos minutos iniciales para darnos un panorama del tema de memoria y de historia. Luego Natalia con el tema de textos y, por supuesto, ya sus preguntas más concretas para poder. Así que los dejo con Tony y con Natalia. Bueno, gracias. Buenos días con todos. Bueno, en primer lugar yo quería empezar con el tema de Movadef, como el tema de Movadef, la discusión que generó la presentación de Movadef como partido político ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. A raíz de ello se ha generado un debate donde al final lo que ha quedado claro es la escasa memoria histórica nacional. Sucesos que han ocurrido hace solo 20 años, ya no digamos 50, 100, no se recuerdan, o se tiene una visión tan débil, tan fragmentada de ellos, que en realidad son como que a uno no le importara. Es decir, se sabe algo, ¿no? Hubo bombas, pero en realidad no se interioriza como parte de la historia personal, sino que se vive una inmediatez. La gente hoy en día no interioriza el pasado, sino vive una situación como si la vida empezara hoy y se tratara de vivir el día, y por lo tanto de ser muy sensual y de no tener mayor entronque con el pasado. Sin embargo, en el IEP
estamos convencidos de lo contrario, de que no hay una nación poderosa, no hay una nación que haya salido adelante. En la historia universal no se encuentran casos en los cuales se construya una nación digna de ese nombre, que no tenga memoria histórica, que no trabaje su memoria histórica, que no le dedique especial atención al tema de construir la propia identidad y de recordar, narrar una historia que homogenice la versión que la población tiene de su propio pasado. Todos los casos que se conocen, naciones europeas, los mismos Estados Unidos, que al fin y al cabo se constituyen como naciones donde su población se integra en torno al Estado y elevan su prosperidad de tal modo que se obtiene un cierto bienestar general. Todo ese tipo de naciones han desarrollado poderosas historias nacionales, donde la gente se siente que sus antepasados protagonizaron una aventura épica, la de construir esa nación, y que lo lograron. Entonces, la narración de una historia nacional como un hecho bien logrado, como una conquista del pasado que le lega un conjunto de responsabilidades al porvenir, es característica de todas las naciones robustas, sólidas, que se han construido en la historia. Y nosotros, por el contrario, estamos como individuos que no conocemos nuestro ayer, que hechos tan trascendentes como la guerra de Sendero significan poco para la juventud de hoy, y que es más, estando en prisión, Abimael Guzmán logra rearticular un partido y hacer una cosa tan impresionante como presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones, reuniendo los requisitos que, como ustedes saben, son bastante exigentes. No obstante ello, y la posibilidad, claro, de que hayan inflado algunas firmas, hayan obtenido otras vendiendo gato por liebre y contando una historia falsa, pero de todos modos el esfuerzo organizativo es considerable y revela que, primero, a la gran masa el tema no le importa, y segundo, hay un grupo de jóvenes de élite, de jóvenes de vanguardia, de jóvenes que tienen pensamiento y que comparten las viejas ideas, de tal manera que el caso Movadef evidencia un drama de la educación y de la relación de los medios de comunicación con el pueblo peruano, y es la escasa atención a generar una versión homogénea que uniformice el punto de vista, que permita que cualquiera reaccione de una misma manera ante este tema. Creo yo que el debate que hubo en la época de la CBR, el cuestionamiento de la versión de la CBR, ha tenido una grave responsabilidad, porque en vez de aprovecharse estos 10 años en profundizar y tener una versión que deje, que permita que el Estado y la sociedad uniformicen, homogenicen una posición, en vez de ello, digo, la controversia sobre la CBR ha tendido a ocultar el tema y a que no se hable, a que lo óptimo para un sector de la sociedad sea tapar el sol con un dedo. De tal manera que se han perdido 10 años. El caso Movadef evidencia un grave retraso de la educación pública, de los medios de comunicación y de la academia en generar una visión sobre nuestra propia memoria histórica. De tal modo que en esta oportunidad vamos a enfocarnos en las responsabilidades que le competen a la escuela, cómo la escuela participa. Es una de las herramientas principales de la elaboración de una versión de la historia peruana que le sirva como herramienta de identidad a nuestra población. Y es así como todos sabemos que educación es una de las claves.
y en esta homogenización de la memoria, en esta difusión de la memoria, en esta lograr que la historia se convierta en parte de los desafíos del presente. Bueno, nuestra escuela, las investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos alrededor de la escuela y el tema de los textos para escuela serán presentados a continuación por Natalia González. Bueno, yo soy Natalia González, trabajo en el área de educación del instituto y nosotros desde hace ya 10 largos años venimos preocupados en dos temas cruciales para la educación peruana. Uno es los programas, las políticas de dotación de textos escolares a nivel nacional que se iniciaron con el programa de MESEF en la década de los 90 en el gobierno de Fujimori y el esfuerzo que ha hecho el Estado económico y de recursos pedagógicos para dotar a las escuelas de textos escolares. Y por otro lado, este estudio y esta evaluación de estas políticas públicas han ido acompañadas de una reflexión sobre el contenido de los textos escolares. Voy a darles aquí algunas conclusiones de estos estudios de investigación que han sido financiados por varias instituciones como el CIES, la Fundación Ford y la Cooperación Canadiense. Una primera constatación que ya es casi un sentido común para la academia, pero que el debate de los últimos días sobre los textos escolares lo pone en vitrina, es que es evidente que los contenidos en ciencias sociales, en historia, que están presentes en los textos, son los que se renuevan con mucha menos facilidad. Las investigaciones académicas de historiadores, del campo de la antropología y de la sociología, demoran mucho en llegar a la escuela. Y en el Perú es fundamental que llegue a través de los textos escolares, porque los textos escolares son el recurso pedagógico que es casi el único recurso pedagógico que existe en las escuelas. Hay esfuerzos por dotar a las escuelas de computadoras, esfuerzos por dotar a las escuelas de otros materiales, pero sistemáticamente el esfuerzo más importante del Estado está en dotar de textos escolares, y entonces es imprescindible que ahora que el Ministerio de Educación está pensando y elaborando su política de dotación de textos que irá del 2013 al 2016, pueda hacerlo en comunicación permanente con las últimas investigaciones de la academia, que no solamente se refiere a las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad o a cómo se tratan aspectos de la historia contemporánea en nuestro país, específicamente el periodo de la guerra interna en los últimos 20 años. En general, la historia y la memoria histórica que se presenta en los textos ha omitido casi siempre algunos factores que han sido fundamentales para la construcción de nuestra nación, para el proceso de construcción de nuestra nación. Uno ha sido el problema indígena, el tema de los indígenas. La memoria que está en los textos escolares es una memoria de héroes, de batallas, de campañas militares, de guerras con otras naciones, sin considerar el tema el protagonismo que han tenido las poblaciones indígenas en este esfuerzo. Otro tema que es fundamental a considerar es la idea de que nuestro país es como una suma de varias regiones, de varios países pequeños que habitan en nuestro territorio. Y la memoria que se conserva en los textos escolares es una memoria construida muy desde Lima. Y entonces ahora es necesario que lo que se presenta en contenidos de ciencias sociales recoja también lo que en pedagogía o en el lenguaje más educativo se conoce como los contenidos locales, ¿no? Los procesos históricos tienen una expresión al interior de cada una de las regiones muy particulares y muchas veces contradictorios, y es fundamental que todos los alumnos que estudian en las escuelas vean reconocidos sus propios procesos
en los materiales educativos que existen. Y estas limitaciones del reconocimiento de un grupo mayoritario en nuestra sociedad, que son los indígenas, y las expresiones locales de los sucesos históricos, no solamente es una limitación que está en los textos escolares nacionales, o sea, en aquellos en los cuales invierte el Ministerio de Educación, sino también en los textos escolares de las empresas editoriales, ¿no? Ahora hay un fuerte debate, y con la ley que se ha estado discutiendo en el Congreso en los últimos días, un fuerte debate sobre la calidad de unos y otros, ¿no? ¿Cuáles son los mejores textos? ¿Los que hace el Ministerio o los que hacen las editoriales? Creo que estas limitaciones son comunes a ambos materiales educativos. Y hay que hacer un esfuerzo, y en este sentido el Instituto tiene varias iniciativas para encontrar un puente entre la investigación académica y la escuela peruana. En ese sentido, el IEP también organiza un programa de capacitación de docentes en ciencias sociales, que justamente uno de los temas es tratar los recientes acontecimientos de la guerra interna en nuestro país. El tema, la Comisión de la Verdad dejó una agenda importante para las políticas públicas en general. Y es con respecto a educación donde están las mayores responsabilidades. Y es también con respecto al sector de educación donde se han dado los más grandes debates. O sea, esta idea de si están o no incorporadas la memoria sobre este periodo de nuestra historia en los materiales educativos peruanos, ha sido en los últimos años motivo de varios debates y varios escándalos y varios momentos de coyuntura donde la opinión pública lo ha puesto en primer lugar. Y a pesar de eso, siempre han sido derrotados los esfuerzos por que este tema entre a la escuela. Y al respecto, es responsabilidad del Ministerio convocar a todos los actores necesarios, desde los especialistas pedagógicos, antropólogos, historiadores, y los representantes de los docentes y los padres de familia, para tener un momento de diálogo, de encuentro y de ver las mejores maneras de incorporar estos temas en la escuela. No es el problema solamente de los textos. No está centrado en cuáles son los contenidos que están en los textos escolares respecto a este tema. La incorporación de esta problemática en la enseñanza escolar tiene que pasar por incorporarlo en la currícula, en la capacitación de los docentes, teniendo en cuenta además los particulares procesos que se han vivido al interior del país. Lo que se enseña en las escuelas ayaningas tendrá que incorporar todo el horror que le tocó vivir a esa población. En las escuelas ayacuchanas, por ejemplo, nuestras últimas constataciones ubican que la inmensa migración que ha habido hacia la ciudad de Huamanga, de las poblaciones rurales, ha generado en los profesores un desconcierto frente a la presencia de estos niños en las escuelas y la reproducción que hay una sobrepoblación de niños en las aulas, niños con pocos recursos, con poco dominio del castellano, y lo que está ocurriendo es un rechazo de los profesores y por lo tanto la reproducción de muchas formas de racismo en las escuelas de Huamanga, ¿no? Entonces, la incorporación de los contenidos de las recomendaciones de la CDR no pasa solamente por una narrativa de los hechos, sino tiene que pasar también por estrategias concretas que tienen que idear desde el sector educación para trabajar también las consecuencias de estos hechos y cómo estos hechos han sido vividos por cada uno de los sectores de nuestra población. Al respecto también es fundamental poner nuestra atención no solamente en la estrategia de
empresas dedicadas a la elaboración de materiales educativos que, como vemos, también están involucrados en los procesos de capacitación docente, por lo que la prensa ha presentado en los últimos días. Los procesos de dotación de textos escolares van acompañados de estrategias de capacitación. Si bien es cierto, hay que regular, hay que tener mecanismos de control de estas empresas, de la empresa privada, hay que poner nuestra atención y ayudar al Ministerio de Educación a concretar esta renovación que quiere en los procesos de enseñanza y aprendizaje respecto en general a las ciencias sociales. Hemos escuchado las declaraciones de la ministra que dice que el objetivo fundamental de lo que se debe enseñar a los alumnos en el Perú es la posibilidad de convertirlos en agentes críticos, niños capaces de reflexionar sobre su realidad, y este esfuerzo tiene ya algunas acciones concretas que debemos saludar y aplaudir de parte del Ministerio. Una es la elaboración de una nueva política de textos escolares, otra es la de pensar en capacitación de los maestros en el uso de los textos escolares, de los cuales reparte el Ministerio de Educación. El debate público está centrado en el tema de las editoriales, y la mayoría de niños de nuestro país, el único texto con el que trabaja es el texto del Ministerio de Educación. Y nuestra atención tiene que estar puesta en que los textos lleguen a tiempo a las escuelas en el mes de marzo, lleguen a tiempo primero a las regiones, que ya es una empresa difícil, de ahí a las UGELes y de ahí a las escuelas, y que estos textos sean usados. Si bien es cierto, los textos han sido elaborados en un proceso anterior y como todo pueden ser perfectibles, lo importante es que si el Estado hace esta inmensa inversión en este material educativo, los maestros puedan ser usados, puedan usarlos en las aulas con los alumnos, y para esto es necesario animarlos a los maestros y hacer un esfuerzo por capacitar en el uso de texto escolar a los maestros peruanos. Creo que esos son los temas más importantes y estamos abiertos para las preguntas que nos quieran hacer. Bien, entonces lo que podemos hacer es una primera rueda de preguntas para que ustedes indiquen quién desea que la respondan y luego hacemos tipo ping-pong, ¿sí? El que desea empezar. No sean tímidos. Bueno, una impresión, ¿no? Obviamente, no cuento con las bases empíricas para poder hacer algo un poco más específico, pero es una impresión que me está dando vueltas estos días en las noticias, todo eso, ¿no? Y que me hace desconfiar un poco de algunas cosas que ya se han instalado, ¿no? Por ejemplo, cómo empieza todo este debate con respecto al desconocimiento de los jóvenes, con respecto al movadero, todo eso, ¿no? Nace, pues, no de acuerdo a un estudio que se haya hecho de una manera, pues, sino lo que yo he visto, ¿no? Un periodista imprime una foto de Albert Guzmán, quizás no la foto más destacada, no sé, es una foto que inclusive a lo que podemos estar un poco al tanto del tema, nos hubiese podido resultar un poco complicado así en primera, ¿no? Sobre ese reportaje de gente que no ubica quién es Albert Guzmán, y que inclusive algunos dicen que fue un actor de cine, el cual se ha hecho mucha mofa, ¿no? Que jóvenes, no saben, o sea, sobre ese reportaje se establecen ya una serie de tesis sobre las cuales la gente no sabe absolutamente lo que ha pasado, no se ha tratado este tema, se le ha ocultado, y en las escuelas no se habla de ese tema, y entonces se genera ¿es realmente cierto esos
estamos partiendo de eso como algo absolutamente cierto o el problema es algo un poco más complejo. No quiero desconocer que existe realmente una deficiencia en nuestra educación, una falta de debate, pero hay algunas cosas, bueno, como una cuestión, un paréntesis, como hecho anecdótico, en la revista donde trabajamos con Patis, también se me ocurrió hacer lo mismo, pero sin imprimir, ¿no? Porque aparte que la gente no sabe quién es Almeida de Guzmán, no hay necesidad de imprimir la foto, ¿no? Porque ahí ya tendríamos otro problema. El problema de poder conocer el nombre con una foto. Y fuimos al azar y preguntamos eso, ¿no? Los resultados fueron contrarios, ¿no? Todo el mundo sabía eso. Yo, o sea, no quiero decir de que tampoco eso sea verdad y que lo otro fue una fabulación del periodista. Lo que estoy queriendo decir es que las cosas pueden ser muchísimo más complejas, ¿no? Que el hecho de decir eso. Por otro lado, no estoy tan seguro que el tema haya sido ocultado en general y que haya como un candado para hablar de ese tema, cuando durante el gobierno de Fujimori, el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García, siempre ha habido esto como caballito de batalla, más bien de los grupos conservadores, ¿no? Cualquier problema, acordémonos cuando ya la guerra interna no era un problema pues, que ponía en jaque al Estado peruano, había una especie de tráfico con este problema, ¿no? O sea, digamos, cualquier cosa que había en cualquier marcha, cualquier protesta social, se decía, esto es obra del terrorismo que está infiltrado, y había un montón de reportajes, y claro, pues, reportajes bastante tendenciosos, porque se volvía a sacar la imagen de Abimael Guzmán hasta en la campaña electoral, ¿no? Susana Villarán dio un discurso y levantó la mano y ponían la foto de Abimael Guzmán. O sea, el tema de la guerra interna, de la subversión del terrorismo, yo creo que más bien ha sido bastante manipulado. Entonces, yo no estaría tan seguro de decir que se desconoce absolutamente eso. Y yo diría, si hacemos más bien una encuesta, quizás en una capa democrática, en una capa medianamente profesional, yo creo que la gente tiene un discurso histórico de lo que ha ocurrido en el Perú, tiene una idea de lo que ha ocurrido en el Perú. Lo que pueda suceder en la escuela, sí tengo entendido que en los textos no se incluye, no conozco muy bien eso. Lo que quiero decir es que el problema es más complejo y si partimos de algunos lugares de verdades establecidas, quizás no nos pueda llevar a no arribar a conclusiones que nos puedan servir. Por ejemplo, ahora se ha dividido, por ejemplo, la opinión pública en dos, ¿no? Un sector ultraconservador que dice la culpa la tiene la CDR porque se ha dicho que es un partido político, las cosas que siempre dicen, y otro grupo que dice no, por el contrario no, la CDR ha puesto muy claro que Sendero Luminoso ha sido el principal culpable y el principal responsable. Yo diría que básicamente están partiendo de lo mismo y ambos grupos en realidad convergen en que de lo que se trata es que en los libros de historia se ponga pues un conjunto de conocimientos y que los alumnos repitan ese conocimiento, ¿no? Entonces quizás las cosas vayan más bien por otro lado, pues, cómo se enseña la historia y cómo la gente tenga que procesar su verdad histórica de acuerdo a los elementos que se le dan, o sea, que se promueve el raciocinio, la reflexión, más que pues verdades estandarizadas, ¿no? Entonces, son algunas cosas en borrador que me ocurren de lo que ha pasado en estos días. Ahora, una última cosa, siempre se dice que es un poco ya en afán un poco provocador, que los pueblos que no tienen historia están condenados a repetirla. Es una cosa más común que se dice. ¿Y qué pasó en España? Están condenados a repetir la época del franquismo porque creo que en España no se toca mucho ese periodo, ¿no? Entonces, no es que yo esté en contra de la memoria histórica, sino que a veces partimos de ciertas frases, de ciertas cosas que no necesariamente tienen
Mira, mi apreciación es que yo soy profesor universitario ahora y mi apreciación es que los alumnos que llegan a Estudios Generales Letras en la Católica, que son gente que quiere hacer estudios de humanidades en general, o abogados, ¿no? Pero muchas humanidades, son jóvenes que conocen algunos periodos de la historia del Perú mejor que otros, y en lo que hay un gran vacío es en la historia, digamos, más cercana, ¿no? Desde Velasco para adelante no se enseña nada en el colegio. Desde Velasco para adelante, Velasco, reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, son temas ausentes en lo que los jóvenes conocen fuera de las discusiones de la casa, ¿no? Pero de lo que los jóvenes les han enseñado desde Velasco para adelante, y eso es pues Velasco, los 80 Sendero y los 90 Fujimori, corrupción. Todos esos temas no se tratan en el colegio, hay interés. En la universidad son los temas que concitan interés precisamente porque hay vacío. Pero yo te diría que un joven normal sabe más de la guerra del Pacífico y de los incas que de Sendero Luminoso. Por lo menos le han enseñado más en el colegio, que han dedicado muchísimas más horas a estos otros temas que a Sendero, desde Velasco para adelante, cero o cerca de cero. Yo sí creo que la idea de los conservadores ha sido no hablar, no explicar, sino denigrar. Hablar de Sendero para insultar y para decir tú eres prosenderista, pero en ningún caso los conservadores han querido entender, explicar, comprender y hacer reflexionar a la gente sobre la violencia, las causas de ella, el proceso de la violencia. Entonces, yo lo que digo es que no ha habido esfuerzo alguno de explicación, de denigrar, claro, denigrar es fácil, y acusar a todo el mundo de prosenderista también, ¿no? Para ganar puntos políticos en las campañas electorales, pero eso no es explicar, pues, ¿no? O sea, no puedes confundir una cosa con la otra, no porque haya habido mucho operación de denigrar, ha habido un ápice de explicar, y ese es el punto. Mira, yo trabajé en el Canal 7 por 9 años y hice más o menos 250 programas de televisión de temas históricos y me censuraron uno. ¿Cuál? El de Sendero. Eso es. La opción del Estado no ha sido explicada. La opción del Estado ha sido la CBR, 15 tomos, ahí se guardan en una biblioteca, y luego un piadoso manto de silencio y muchos insultos. Entonces, es esa actitud de 10 años la que tienes que transformar ahora en una explicación razonada, que la escuela es el mecanismo para distribuir. Yo no encuentro otra. Le doy la palabra a Natalia, que quiere decir algo también. Pero bueno, en relación, hay dos cosas que hay que combatir desde el trabajo que ustedes hacen. Uno, es la idea de que aprender en la escuela, o sea, lo que la escuela tiene que enseñar respecto al conocimiento de las ciencias sociales en general es la repetición de un conjunto de sucesos, ¿no? Eso es un tema que ya se ha debatido mucho y que nuevamente esta idea de que si el chico reconoce a Miguel Grau en una foto o a Abimael Guzmán en otra, no significa mucho que aprenda. Lo importante es que el chico tiene un acercamiento al proceso histórico de sí, a la problemática que ese proceso histórico tiene, conecta con el presente y con su día a día. Entonces, en el sentido de las cosas que tú nos has comentado, es importante también reconocer que en los últimos 15 años los temas en general de ciencias sociales, de historia y geografía han tenido un proceso considerable en la currícula nacional. O sea, poco a poco se han ido recortando los contenidos referidos a estos temas y las horas que la escuela se dedica a tratar estos temas. Los resultados de aprendizaje en nuestro país han ido concentrando los esfuerzos en dos áreas fundamentales del aprendizaje, que son las ciencias y las matemáticas. Y estos cursos
vamos a estar como los congresistas ayer. Cuando nosotros estudiábamos en la escuela, teníamos cursos de historia del Perú, historia universal. Eso ya no existe en la escuela pública. Estamos hablando de la escuela pública, ¿no? Ahora hay un área de personal social que no es suficiente para trabajar todos los contenidos que deberían ser fundamentales en un país como el nuestro, donde los procesos históricos tienen consecuencias para la vida presente de los alumnos. Y el otro asunto es que yo creo que se sigue viendo el tema del ¿no? O sea, los chicos no conocen, los jóvenes, los alumnos de las escuelas no conocen, pero ¿cómo no van a conocer si han tenido consecuencias directas para su vida? La cantidad de chicos migrantes en la selva y en la sierra y en la propia costa, cuyas familias han tenido que moverse, los muertos que han tenido su familia, ¿cómo es que no van a conocer la época de la guerra y el accionar de Sendero Luminoso? ¿No? O sea, el tema de Movadef y de cómo se ha presentado el papel de los jóvenes en la elección de este partido tiene que ver con otros procesos y no es responsabilidad solamente de la escuela o el desconocimiento de estos jóvenes del problema que los ha llevado a formar parte de este grupo, ¿no? Hay otras causas, otros descontentos, otras formas de rebelarse contra lo que sucede en nuestro país que posiblemente podrían estar detrás de la actitud y la postura de estos jóvenes. Sí, adelante, adelante. Precisamente sobre eso que estaba conversando. Habla de una estrategia del Ministerio de Educación, por ejemplo, para crear una memoria de sucede en este caso del tema de Sendero Luminoso. Y que esto ya se posibilidad de Lima. ¿Qué pasa en el interior del país? En zonas rurales, en zonas de campo, donde se inició Sendero Luminoso. La estrategia es distinta que utilizar el Ministerio de Educación. Sabemos que, por ejemplo, en las zonas rurales hay muchos problemas. Los maestros llegan después de muchas semanas, por eso tienen que salir de sus caseríos, de sus comunidades para llegar a los centros educativos. La memoria también en esas zonas rurales que son donde más ha vivido la violencia también es escasa. Hay alguna diferencia, porque estamos viendo esto desde Lima. Las encuestas es en Lima, se habla de los estudiantes de Lima, qué pasa en todo el país, cómo se puede evitar, cómo se puede estrategia. Y Antonio, habla de una escasa memoria de la historia peruana. Es idiosincrasia también de todos los peruanos, de cada uno de los hombres y mujeres, cuando los partidos políticos son desastrosos, tienen gobiernos desastrosos, y después repiten y los peruanos volvemos a votar por estos gobiernos, por estos candidatos. ¿Es estrategia solamente del gobierno o de cada persona que también debe preocuparse por eso? Para nosotros desde el instituto y en general desde la comunidad educativa que no forma parte del sistema estatal, ha sido muy sorpresivo, ¿no? Es una buena impresión que después de muchos años hayamos sido convocados por el Ministerio de Educación, diversas instituciones de investigación, diversos expertos a conformar mesas de trabajo sobre diversos temas, situación que no pasaba hace muchísimos años. Y el Ministerio está teniendo una actitud muy dialogante respecto a las propuestas y críticas que podemos hacer desde la academia y desde las organizaciones de desarrollo al quehacer del Ministerio de Educación. Uno de los temas que seguramente vamos a trabajar a lo largo del año criticando y apoyando al Ministerio es el tema de los contenidos, de cómo trabajar mejor los contenidos de la guerra interna y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Más allá de todo el proceso de la Comisión de la Verdad que ha explicado Tony, lo que es importante es que la Comisión de la Verdad tiene un conjunto de recomendaciones, ¿no? Y que estas recomendaciones, tiros y troyanos, las aceptamos y las reconocemos como fundamentales para los problemas más importantes de nuestro país. La ministra Crivelli hace unos días señalaba la importancia de
las recomendaciones de la CBR para la elaboración de políticas públicas. Políticas públicas en la mayoría de sectores sociales y el sector de educación uno de ellos. Y creo que la ministra Salas también está en esta misma postura, entonces nos parece que esto va a ser fundamental. Respecto al ámbito rural, sí, pues el problema para recordar y para hacer memoria se complejiza muchísimo, porque ellos han sido víctimas directas, ¿no?, de los sucesos, o sea, este proceso de retornar a la comunidad después de la guerra interna enfrenta muchas veces a, en el caso de Sopos, que hace pocos meses, semanas, ¿sabes? Ya cumplió 20 años, ¿no? Ahora la comunidad es una nueva comunidad donde están víctimas de uno y otro lado, y el proceso de recordar y de memoria tiene que ser cuidadosamente acompañado, y especialmente en un escenario como es la escuela, donde están los jóvenes, que son los hijos de estas familias que pasaron por estos sucesos. Entonces, me imagino que este año podrá ser un año en el que podamos aportar a la política del Ministerio, pero también es importante reconocer que ya han habido algunas iniciativas interesantes. En Chungui de parte de algunas organizaciones de trabajar estos contenidos con maestros, cuidándolos de parte de organizaciones como Comisec, por ejemplo, que ha ido trabajando capacitación a maestros en estos temas, teniendo audiencias con las comunidades para que los padres de familia opinen cómo debe ser el proceso de recordar de sus hijos, y los resultados de estos planes piloto, de estas experiencias que son muy beneficiosos. O sea, en todo sentido ha habido, con algunas desconfianzas iniciales, procesos que han resultado muy bien, muy fluidos, tanto con estudiantes, padres y niños, y creo que nos abren el camino para buscar la mejor forma de trabajar con docentes y con los estudiantes de estos temas, pero tiene que ir, lo fundamental es considerar que el docente tiene el rol central en el proceso de aprendizaje. El rol que cumplen los docentes en los procesos de aprendizaje son fundamentales y no pueden ser, no son menos importante, el docente es mucho más importante que el texto escolar, que la computadora, que la pizarra, que el papelógrafo. Aquí con Ricardo Cuenca es un mantra que repetimos siempre en el trabajo que tenemos con los maestros, y que más allá de discutir qué va a ir en los textos, que tenemos que pensar en cómo vamos a formar a los profesores para trabajar estos temas. Que estos temas tienen que ir desde la formación de los profesores. Lo que cuenta Tony es muy preocupante, porque posiblemente alguno de estos jóvenes de humanidades se convierta luego en profesor de escuela. Entonces, esto hay que sacar la discusión del tema, de los contenidos de la guerra interna, exclusivamente de la problemática de si están presentes o no en el texto escolar. Hay otros aspectos en los procesos educativos, en las escuelas y en las universidades, que deberían incorporarlos también, ¿no? Y no se trata de que con que estén presentes en los textos es suficiente. Si es que el profesor no tiene la habilidad pedagógica y la sensibilidad para tratarlos dentro de las escuelas a lo largo y ancho de nuestro país. Sí, yo sí creo que ha habido una campaña desde que se dio el informe de la Comisión hasta este momento, una campaña, no sé si orquestada entre un sector de medios de comunicación, pero sí, por lo menos constante, de un sector de la prensa para prestigiar a la Comisión de la Verdad y el informe concreto en algunas de sus conclusiones. Y que sí ha dado resultados, porque yo me imagino, bueno, primero se comenzó a decir que la memoria no tenía sentido remover
¿no? Las heridas, que no era beneficioso. Comenzó por ahí. Después comenzó con la crítica a las cifras, ¿no? Se cuestionaron los 70.000 muertos. Entonces, se comenzaron a generar ciertas dudas con respecto a la propia investigación de las conclusiones. Después, ahora se está diciendo que los militares, que solo han habido unos cuantos militares, no unos pocos militares que fueron violadores, y que no fue una campaña sistemática de las Fuerzas Armadas, una política, ¿no?, desde las Fuerzas Armadas. Entonces se están comenzando a cuestionar, yo creo, conclusiones fundamentales, básicas de la CDR, que yo me imagino que eso causa un desconcierto. Es como, yo veo un profesor que la CDR, las conclusiones, el informe es como su guía, ¿no? Y de repente te comienzan a cuestionar, ¿no?, conclusiones básicas, fundamentales de esa guía que es la que tú tienes que exponer ante tus alumnos. Te crea una serie de cuestionamientos e inseguridades que yo creo que de repente también podrían afectar a los docentes, ¿no?, a la hora de preparar sus cursos, ¿no? Porque finalmente, ¿qué voy a decir? Eran 70.000 muertos, no sé si son 70.000 muertos, no sé si Sendero, si los militares, qué papel realmente jugaron los militares en la violación de derechos humanos, porque ahora me están diciendo que son más de unos cuantos, no era una política antisubversiva del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también que sí ha sido bien importante esta campaña negativa de este sector de la prensa. ¿Tú verías? Buenas, soy Leonidas Ramos de Noticias SER, de la Asociación SER. Bueno, yo el año pasado justamente tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto. Este proyecto consistía en capacitar justamente sobre violencia política en el Perú y sobre la Segunda Guerra Mundial. Está dirigido exactamente para chicos de cuarto y quinto años de secundaria en los distritos de Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho. Entonces, no fueron elegidos bajo un muestreo estadístico, ¿no? Pero seleccionamos más o menos a 4.000 niños. Entonces, los llevamos hacia la muestra, vimos cómo estaban, primero, ¿no?, las preguntas clásicas, ¿no?, ¿qué conoces sobre Sendero? ¿No? Y mi impresión fue que al menos, más o menos, el 10% sabía que era Sendero Luminoso. Y a mí una cosa que me chocó bastante, por ejemplo, en Villa El Salvador, fue que no sabían, solamente sería un 5% sabía quién era María Elena Moyano. O sea, era tan increíble que estando en un distrito y de una persona además como que la persona que simboliza, pues, no todo lo que significó el efecto negativo de la violencia, en ese distrito los niños de esos colegios no sabían quién era. Entonces eso me causó mucha preocupación, pero ya para el año pasado ya estaba, digamos, en boga esto, ya estaban repartidos los libros, digamos, los textos donde uno podría encontrar tal información y uno creería que ahí podrían encontrar y estar informados sobre el texto. Mi pregunta iba dirigido cómo, teniendo estos libros, estos textos, o sea, ¿qué destreza debe tener el profesor? Porque, digamos, enseñar ciencias sociales y estos temas requieren de ciertas destrezas, porque no es lo mismo enseñar ciencias sociales y estos temas que la matemática, el lenguaje y las ciencias naturales. Entonces mi pregunta va dirigida a eso, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio no teníamos estos textos y yo, digamos, tengo cierta envidia viendo estos libros. Uno puede ver la historia contemporánea, ¿cierto? Pero aún a pesar de no tener estos libros, yo me acuerdo que un profesor nos hizo, a propósito del 11 de septiembre, hacer una línea de tiempo, ¿ya? Y en esta línea de tiempo a cada alumno le hacía disponer y luego hacía que el propio alumno entre en un proceso crítico de por qué ha sucedido estas cosas, cómo afecta a la humanidad y cómo nos afecta a todos. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿De qué modo
el profesor o qué destrezas debe tener y cómo el Estado también debe ayudar para crear esa línea, ¿no? La pregunta de qué destrezas debe tener un profesor peruano es la pregunta del $1.000.000 en el Perú y todos estamos en ese. ¿Cuáles son las destrezas que debe tener el profesor? Bueno, pero hay una cosa que quiero señalar y que pensemos este tema de la memoria histórica y los contenidos de la CBR enlazar con lo que pasa en nuestro país. Cuando Vargas Llosa ganó el Nobel, esa semana salió un periodista también con la foto de Vargas Llosa por la puerta de las escuelas de las universidades y le preguntaba quién es, y nadie sabía quién era Vargas Llosa. Y esa semana había sido el Nobel, Estocolmo, ¿no? Y todos los programas habíamos llorado con el día, aplaudíamos el premio, pero nadie. Entonces, yo lo que desde la investigación y la academia y ciencias sociales quiero volver a llamar es a que veamos el tema como no en la anécdota, que no nos quedamos en el tema de la anécdota. ¿Conocen o no conocen a Guzmán? Las fotos que están de Guzmán son tan horribles que, no sé, como tú dices, poco podríamos reconocer al personaje, sino que es importante plantear una discusión que pasados 9 años de presentación del informe de la Comisión de la CBR nos permita estar más serenos y reconocer los puntos cruciales. ¿Ya? El proceso, las cifras de la cantidad de muertos ha sido muy criticada y han sido los flancos débiles de los cuales el sector conservador de la sociedad se ha cebado en la crítica, ¿no? Pero el informe está ahí y las recomendaciones siguen ahí, ¿no? Y hay un conjunto de temas que se desprenden de estas recomendaciones que son fundamentales para el país, ¿no? Y el reconocimiento de la forma como las poblaciones del interior del país sufrieron el proceso de violencia, ¿no? Todavía es un tema pendiente a reflexionar, a tratarlo públicamente y a incorporarlo en todos los procesos formativos de nuestra sociedad, desde la escuela, las universidades y también la opinión pública, ¿no? Otro asunto importante es mirar y volver la vista sobre un conjunto de experiencias exitosas. Yo les decía que en Ayacucho la asociación de COMECED tiene experiencias exitosas para tratar el tema de las recomendaciones de la CBR, que lo viene haciendo con maestros y profesores en las escuelas de algunas de las comunidades más afectadas por la violencia. Otro, cuando tú has mencionado que eres de la Asociación CED elaboró hace 2 años un manual para hacer vigilancia ciudadana con profesores de Ayacucho, ¿ya? Para trabajar el tema de la vigilancia y la forma como se vigila el accionar de las autoridades en la región de Ayacucho, y lo hizo trabajando algunos contenidos que tenían que ver con episodios de la guerra interna. Y fue un proceso muy participativo con los docentes y que ha tenido éxito en las escuelas de Ayacucho. Entonces, así como hay procesos terribles de negación total, también hay esfuerzos que podemos ahora voltear la mirada sobre ellos, presentarlos como esfuerzos exitosos y no olvidarnos que, teniendo dos discrepancias con los procesos de la CBR, el informe está ahí, el informe tiene aportes fundamentales y que de estas conclusiones fundamentales hay algunas que son muy importantes para el futuro. El rol del Estado, de las Fuerzas Armadas y el de las poblaciones del interior del país. Vuelvo a un puesto común. A ver, ¿tenemos más preguntas? Sí. Claro. Sí, no, solamente para, sí, completamente de acuerdo con usted que explicar, no significa lo que dice, cómo se toma y cómo se ha utilizado esto, y sí, pues no ha habido una explicación de lo que ha pasado, y se toma por dar conocimiento o el denigrar o el utilizar este concepto, ¿no? Ahí completamente de acuerdo. Otra cosa es, un poco, yo le decía, como aquí estamos entre periodistas y todo eso, de verdad, tomar en cuenta de verdad que este tipo de reportajes
reportajes, ese tipo de cosas, particularmente muchos que no sirven. Y por último, es peor porque te forma una idea absolutamente distorsionada, ¿no? Cuando nosotros hicimos el ejercicio similar, sí, la gente ubicaba quién era Guzmán y lo ubicaba tanto como ubicaba a José Olaya, que también le preguntamos, lo ubicaba por algo de la carta, que nadó, o sea, cosas anecdóticas, ¿no? Lo mismo de Guzmán, ubicaba con palabras claras, ¿no? Pero realmente, pues, no desvinculados absolutamente con el proceso. Otra cuestión que sí están ahorita en los libros, en el primario y todo eso, es el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. ¿No? Eso sí está, eso sí me consta, ¿no? Pero finalmente, a una persona de salud y todo eso, realmente, ¿qué conciencia ha hecho de todo eso? Por eso, a veces las discusiones, que qué debe estar, o sea, o cómo está, o que por el hecho que esté en la currícula, ya eso es garantía que la gente haya comprendido los procesos, no lo es, ¿no? Y sí, coincido con lo que dijo Pati con respecto a lo que había habido de la CBR y esta pues arremetida, computadora, todo eso, pero yo creo que más bien la gente que ha defendido, digamos, la gente desde el lado del progresismo que ha defendido el informe, yo insisto en que ha caído básicamente en lo mismo, porque yo creo que la CBR es mucho más que 2 o 3 párrafos, es mucho más que cierto contenido. Porque por último sí podemos discutir las cifras, podemos discutir una serie de temas, pero es mucho más allá. Hay una serie de recomendaciones, hay una serie de cosas que en realidad sí, o sea, los que han defendido la CBR más bien se han defendido, ¿no? Y han dicho, no, nosotros no somos procederistas porque nosotros ponemos ahí a la letra dice que han sido la principal causa y todo eso. Entonces, caes dentro de ese juego y no entras a debates mucho más profundos en los cuales el informe de la CDR sí pues indica una visión absolutamente distinta que la que propugnan los sectores conservadores, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay y por otro lado, otra de las cosas que se debatió en esos momentos era, volviendo al tema, que el hecho que Movadef haya tenido estas firmas y que los jóvenes que salían ahí a defender todo eso era porque no conocían o todo eso. Yo creo que este grupo de gente que está alrededor del Movadef sí sabe lo que ha pasado, por lo menos tienen una opinión con respecto a lo que ha pasado, con lo cual podemos estar en completo desacuerdo o de acuerdo, pero es solamente que representan a ese sector minoritario que algo sabe o que algo les han hablado del tema. A ver, en la esquina. Sí. Bueno, coincido en los últimos puntos que ha mencionado el colega y una pregunta para ustedes, si creen que ahora es el momento propicio para que se inicie un debate, digamos, en torno a todo el tema, porque cuando salió el informe, yo recuerdo que inmediatamente fue vetado, salieron los personajes como Rosa del Rey, o los mismos personajes del agua, ¿no? De frente a desacreditar el informe, debido al gobierno, digamos, de García, todo un silencio del tema, ¿no? Y ahora que el tema, digamos, rebrota por lo de la discusión del Movadef, vemos que también de frente se está politizando, se está polarizando. Entonces, ¿usted considera que es el momento propicio para que verdaderamente eso se discuta, se debata? Y creo que la expresión más concreta de un debate y una discusión sobre digamos, la versión oficial y lo que dice la CDR es en la definición de qué temas se incluirían en los textos escolares, ¿no? Se propone, no creo que sea suficiente con que en un texto diga qué cosa fue terrorismo y punto, o sea, se tiene que los medios también están cayendo en eso, o sea, hacer una reportación de los atentados y todo, pero no hay una explicación de las causas en sí, o sea, yo creo que se debe apuntar a comprender cómo fue
todo en sí, ¿no? para poder dar con estas cualidades que tiene el profesor para enseñar acerca de todo lo que fue esa década. Pero ¿ustedes creen que ahora realmente se dé las condiciones para esa discusión y que, bueno, que verdaderamente eso caiga sobre cosas concretas? Bueno, sí, yo creo que es un momento medio ideal. Hay una preocupación generalizada despertada a causa del Movadef y su intento de inscripción, y hay una sensibilidad en el Estado de que es un tema que merece ser discutido. Hay el comienzo de un movimiento a contracorriente, de olvidar, tapar y denigrar, para aprovechar algunas veces, a una reflexión un poco más serena y un poco más equilibrada. Me parece que sí hay mejores condiciones ahora que en el pasado. Y como estas mejores condiciones están en el Estado tiene una mejor disposición. Entonces creo que es preciso desde la academia, desde la escuela, los medios de comunicación, conjugar esfuerzos por darle un tratamiento serio a la problemática, ¿no? Aprovechar que ha sido puesto en vitrina para darle un tratamiento serio a la problemática y empujar el carro en esa dirección. Vamos con una rueda final. Ah, sí. A ver, Natalia. Sí. Lo mismo para ella. O sea, además, el tema ahora del gobierno es el tema de la inclusión. Y el informe de la Comisión de la Verdad, lo que nos estaba poniendo como agenda era la discusión de cómo incluíamos a todos aquellos que habían sido víctimas, porque las víctimas presentadas después de esa investigación eran de los pobres del Perú los más pobres. De los que están lejos, los que están más lejos. Entonces, la agenda de inclusión del gobierno, me parece que además de las cosas que ha dicho Tony respecto a las condiciones ahora para dar ese debate, podría propiciar un acercamiento más sereno para incluir a todos esos que resultan como las víctimas más terribles del proceso de violencia en nuestro país. Sí, si bien estamos partiendo de que el informe de la ciudad de la Semana que estamos comentando ha tenido diversas, ha sido debatido, ha sido cuestionado desde un enfoque estadístico, por decir que la metodología adecuada para el conteo de muertes, desaparecidos, tal vez no ha sido la más adecuada. Desde el enfoque social, hermano, debemos reconocer que es la investigación más seria y completa que tiene el país, ¿no? Es el informe más completo. Entonces, desde ahí yo creo que el informe debe ser reconocido y respaldado por todos. Y quería hacer una pregunta, porque si bien estamos de acuerdo en que es importante que se tome el tema de sendero en ciencias escolares y que haya capacitación en docentes para que puedan conversar de una manera crítica con los estudiantes, creo que debemos hacer también énfasis en un tercer componente de todo este círculo, ¿no? Entonces, la primera escuela viene a ser la familia, ¿no? Porque en verdad, de muy poco vale que haya institutos escolares, alguien esté informando sobre esto, o que haya papás, o que haya profesores que estén instruyendo a los alumnos sobre el tema, si para el padre de familia aún es un tema tabú, y si lo vemos su hijo leyendo, y no leas eso, ¿no? O si para ellos tienen una cierta idea de lo que fue sendero. Por ejemplo, en el caso de Movadef, bien decía acá el colega de que no creía que esos jóvenes estuvieran desinformados. Y yo tampoco creo que estén informados, los informados somos nosotros, ¿no? Ellos están informados, pero de un cierto enfoque, de una cierta mirada, que tal vez fue influenciada por su familia. Entonces, no debemos olvidar de que la familia es un gran factor, es una primera escuela que influye bastante en los hijos. Y por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación acerca de por qué sendero aún puede ser atractivo para un grupo de jóvenes. Y supongamos que estamos entrevistando a gente de la juventud comunista, jóvenes de Bandera Roja, y cuando les preguntamos acerca de sendero, dicen un línea total, dicen, jóvenes de Bandera Roja dicen, yo no soy senderista, senderistas son nosotros. Y si le preguntamos a un joven del grupo de la juventud comunista, dicen, yo no soy senderista, senderistas son nosotros. Sin embargo, la masa o los padres de familia creen, intuyen que si un joven está informándose un poco
poco del tema, tiende a generalizar, ¿no? Dicen, estás informando del tema, ahí tienes que darlo con entender. Entonces, ¿cómo abordar este tema desde la familia para que deje de ser un tema tabú y pase a ser un tema más educativo, formativo, ¿no? Bueno, este tema de la familia es muy complicado para todos nosotros porque es un tema privado, ¿no? Pero cuando se habla del trabajo en la escuela y los aprendizajes en la escuela, los aprendizajes en la escuela tienen un objetivo muy concreto. Se enseña algo en la escuela porque uno quiere lograr algo en corto plazo. Y creo que trabajar el tema de la guerra interna y de las recomendaciones del informe de la CBR y el informe de la CBR en general permite lograr en los alumnos peruanos, en los jóvenes y en los niños, uno, que se quede como un aprendizaje para a lo largo de la vida la defensa del Estado de Derecho y lo que significa esto para el ciudadano. La otra es la defensa de la democracia. Si nosotros, a partir de este acontecimiento, que es relativamente reciente en nuestra historia, logramos trabajar esto con los alumnos y con los profesores, estaremos formando ciudadanos que son conscientes de que el Estado de Derecho es fundamental para la vida democrática, que el sistema, que la defensa de la democracia es fundamental también. La otra cosa es que trabajar estos temas permite reconocer a los otros. En el Perú somos una suma de diferentes. Y lo que nos muestra el informe de la Comisión de la Verdad es que hay algunos otros que tienen más derechos, menos posibilidades, que están más lejos. Trabajar lo que pasó en la guerra interna permitiría que esta reflexión sobre el otro esté presente en el aprendizaje ciudadano de los alumnos, ¿ya? Y respetar los derechos humanos. Si nosotros logramos que nuestros alumnos en el Perú, entre aprender a leer, escribir, sumar y restar, logran en todos sus procesos de formación en la escuela aprender y formarse en la defensa de estos 4 temas, en el conocimiento de estos 4 temas, estamos garantizando un mejor país en el futuro. Un país más maduro políticamente, con ciudadanos capaces de exigir sus derechos, respetar las leyes y las normas, respetar la democracia y respetar el Estado de Derecho. Bueno, hace un rato me hiciste una pregunta que quedó flotando por ahí, pasó la discusión a otro lado. Y bueno, antes de cerrar quería abordarla, ¿no? La pregunta era ¿por qué la fragilidad de la memoria histórica en el Perú? ¿Por qué hechos que son tan cercanos a nosotros como desde Velasco en adelante, digamos Velasco, la guerra interna y Fujimori, son tan poco trabajados por la escuela y en general tan poco conocidos por la gente? Quiero decir por la masa, ¿no? Porque diferencio nítidamente el grupo de jóvenes que han firmado por el Movadef. Obviamente que ellos no ignoran nada, ellos tienen un punto de vista. Lo delicado aquí es que son bastantes, porque son el 1% del padrón, y el 1% del padrón es un montón de gente. Por ejemplo, todos los estudios sobre la Revolución Francesa indican que se movilizaba el 10% de la población. El 10% en la Revolución Francesa, que cortaron la cabeza de los reyes, 1% con el Movadef, o sea, estamos en aprieto, quiero decir, en términos de números, pero ellos no ignoran nada, ¿no? Ellos tienen un particular punto de vista y es necesario discutir con ellos, argumentar para modificar su punto de vista. El problema cuando se habla de ignorancia es la gran mayoría tiene una visión muy superficial y esa visión muy superficial no le significa nada, o sea, no la ha interiorizado, no le es suya. Ahora, ¿por qué esta debilidad de la memoria histórica inmediata? Yo creo que es un problema mundial, es un problema internacional, no es solamente un problema en el Perú lo vivimos especialmente, pero se
constata en todas partes y acompaña el descrédito de la política, acompaña una actitud que también es general, que es que la política, el Estado, las soluciones globales, las promesas colectivas, todo está muy desacreditado. Y nadie piensa entonces en aquello, sino más bien en el individuo, en mí mismo, en mis placeres, en la satisfacción de mis necesidades. Y ese individualismo extremo es inmediatista, pues. No busca nada en el pasado, no apunta al porvenir, apunta hoy. De tal manera que este es un fenómeno mundial, se vive en el Perú con particular intensidad. ¿Por qué se vive en el Perú con particular intensidad? Yo te diría que por dos razones. Primero, está más desprestigiado que en otros países el sistema político, las soluciones colectivas están más desprestigiadas que en otras partes. Es un país de elevada corrupción y eso lleva a que todo el mundo piense pues, que todos son una banda de ladrones y que trabajan con el Estado como si este fuera un botín. Es un país de promesas incumplidas. Todos los presidentes hacen campaña por la izquierda y gobiernan por la derecha, todos absolutamente. Hasta García, ¿no? Recuerdan, era el cambio responsable, ¿no? Y también es el país pues, donde ha habido una elevada violencia, o sea, que en el nombre de soluciones colectivas, en el nombre del bienestar de la humanidad, en el nombre del comunismo, se ha matado a muchísima gente. Entonces, las tres grandes razones, corrupción, incumplimiento de promesas y una dosis enorme de violencia en nombre de los más pobres, hace que en nuestro país la historia inmediata, la memoria histórica inmediata sea más frágil que en otras latitudes, ¿no? Entre nosotros tenemos más problemas para recuperar nuestra memoria histórica inmediata que otras naciones que no tienen este pasado tan marcado, ¿no? Bien, vamos cerrando, si es que dice alguna otra pregunta. Sí, a ver. Para los dos, ¿no? Yo creo que aquí todos nos gustaría que la actual ministra de Educación continuara, ¿no? Por lo que ha demostrado ya de abierta a las propuestas de usted y de otro grupo. Pero yo les preguntaría a ambos, ¿cómo ven ustedes el factor político, ¿no? Porque al final, un poquito, digamos, quiero ser tan pesimista, pero por lo que ya sabemos varios de o sea, por ejemplo, lo que les quería preguntar, ¿cómo ven el factor político? Porque ya está actualmente la ministra Patricia Salas, pero el presidente Ollanta, pues sabemos quién es su premier, ¿no? Ha demostrado, digamos, unas opiniones que están muy cercanas al fujimorismo. Entonces, yo lo que veo un poco el problema, la presión política que va a tener el ministerio, el ministro, y lo bueno, claro, se está hablando de que se actualicen los textos, ¿no? Eso está muy bien. Pero ahí va a haber, me parece, mucha presión por qué es lo que va a ir en esos textos de parte del fujimorismo, pero también del sector de los militares y el presidente, o sea, que es de esa parte, ¿no? Entonces, eso lo veo como un problema para la actual ministra, ¿no? Ojalá, digamos que dure, pero ustedes, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes el factor político? ¿Cómo va a haber las presiones en este debate que se actualice, que se mejoren los textos? ¿Cómo lo observan ustedes? Bueno, yo veo a Valdés más débil que a Salas, ¿eh? Si me preguntan por Valdés, me parece que no tendrá tan larga vida, ¿no? Fíjense, lo contrataron para resolver el tema del conflicto social alrededor de minería Conga, por ello llegó arriba y no ha resuelto nada, ¿no? Todos sabemos que ahora se acaba el verano y ese tema vuelve a la palestra y no se ha avanzado nada porque ni los peritos internacionales han sido contratados ni sus nombres han sido anunciados siquiera. Él mismo se contradice, en la mañana dice que ya están los nombres, en la tarde la PCM desmiente lo que dijo el ministro en RPP en la mañana. Entonces, no parece estar resolviendo el problema para el cual fue contratado, ergo se ha despedido. Entonces, bueno, es un pronóstico, pero no lo veo muy fuerte a Salas, a Patricia Salas la veo muy fuerte, ¿no? O sea,
veo que puede a lo mejor cambiar el primer ministro y ella, como ya pasó una vez, podría continuar, ¿no? Porque en general hay una buena opinión de su gestión. Por otro lado, es cierto que en estos 10 años después de, o 9 años después del informe de la CBR, han habido nuevos trabajos, ¿no? El informe de la CBR es como un gran insumo, el principal de los insumos, pero no se ha detenido pues, la historia ahí y hay nuevas versiones, entre ellas una muy importante. El Ejército ha hecho una nueva versión en el año 2009, el Ejército ha terminado, una comisión de historia del Ejército ha terminado un texto y lo han defendido muy poco, pero por ahí ha dado unas cuantas vueltas. Incluso en algún momento estuvo en internet, luego lo retiraron, pero bueno, hay un punto de vista de los militares que lo he leído someramente y alguna idea rescatable me parece que tenía, que era poner un énfasis en sus propios héroes. Bueno, la idea que Cayara y operaciones bárbaras contra los derechos humanos hubo, pero también hubo actos de heroísmo que se conocen poco, y entonces encarar esa problemática, relatar algunos casos, y bueno, entonces se puede, tomando en cuenta el informe de la CBR como gran punto de partida y una masa enorme de información y una buena argumentación, pues hay algunas otras cosas también que merecen tomarse en cuenta para hacer una versión. Ahora, y yo lo que haría es encargarle a una persona que prepare un texto y encargarle a una comisión que revise y apruebe finalmente el texto que elabore ese alguien y ponerle ciertos parámetros, ¿no? En el sentido de una narración muy equilibrada, muy mesurada, sin adjetivos calificativos y luego pues ser aprobado por una comisión que más bien sea mixta y plural y que por lo tanto pueda recoger diversas sensibilidades ya para el ajuste final, ¿no? Pero si quieres que para el próximo año haya algo, tienes que encargarle a alguien que escriba en tantos días un texto susceptible de pasar a la escuela, ¿no? Yo voy a hablar como hablamos los educadores, ¿ya? La postura del ministro Valdés respecto a estos temas y los comentarios de la ministra Salas demuestran pues que también en el Consejo de Ministros hay posibilidad de discernir y de avanzar en esas diferencias de opinión y que la postura por incluir estos contenidos en la problemática nacional, en la discusión nacional, en la escuela nacional, no es exclusivamente la postura de la ministra Salas. La ministra Crivelli también está en ese camino, el presidente del Congreso, y en esa esfera del poder, la discusión en esa esfera del poder se podría trasladar a otros ámbitos de la sociedad para que en esas posturas diferentes podamos encontrar el mejor camino para retomar este tema del informe de la Comisión de la Verdad y de incluir sus conclusiones en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la vida nacional. Otra cosa que se podría utilizar son las diversas instituciones que podrían servir de mediadoras y de convocantes de un diálogo para trabajar estos contenidos en la escuela. Uno es el Consejo Nacional de Educación, que tiene un conjunto de consejeros de diverso origen, de diversa extracción, para convocar una comisión o hacer una mesa de expertos que podrían contribuir a tratar este tema. Otro es el mismo foro educativo, que seguramente podrá tener iniciativas al respecto, ya que agrupa educadores también de diversas tendencias. El mismo Instituto de Estudios Peruanos seguramente en las próximas semanas, bajo la dirección de nuestro director de investigaciones, convocará a los expertos, porque aquí el tema del informe de la Comisión de la Verdad ha sido un tema fundamental de trabajo en el instituto, y así sucesivamente podremos alimentar el debate para ver cómo enfrentamos el año escolar de 2007 y vuelvo a repetir, no centrarlo en el tema del texto escolar.
El 3. A ver, primero, por aquí, ¿por qué no han preguntado? Luego pasamos para allá. Sí, por favor. Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, creo que ha habido un largo tiempo de discusión con respecto al hacer, obvio, cada algún tipo de informe siempre va a encontrar alguien que no está de acuerdo, porque de repente, como dice Antonio, se debió formar, así como propone formar una comisión mixta para la elaboración de los textos escolares, de repente en el tema de la comisión también debió ser un poco más plural a la gente que se convoca. Bueno, eso no sucedió y es obvio que el otro lado tenga algunos reparos, pero creo que esa parte tenemos que un poco dejarla, ¿no? Porque lo que viene es trabajar hacia adelante, ¿no? En los textos escolares, en la historia, en retomar esa historia cercana que no estamos tomando, ¿no? Y que ahora, bueno, ha traído a colación a raíz de Movadef. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de la discusión de los textos escolares. Primero, la discusión se centró en la parte económica, ¿no? En la parte que si los textos eran muy caros, que si los textos tenían que ser de tal editorial, ¿verdad? En eso se centró el tema. Y realmente creo que estos textos van más a colegios privados, no los usan los colegios públicos. Entonces, fue una discusión un poco parcial, digamos, ¿no? Y digamos que solo se tocó una parte. Y creo que es la parte que me hace más enfocado en los medios. Pero creo que la parte más importante es la parte del contenido, tanto de los textos de las editoriales privadas como del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, si bien el Ministerio de Educación, al estar reuniendo un grupo de gente, la currícula es la misma para los colegios públicos como para los colegios privados, y cada uno la trabaja de distinta manera, pero en esencia, para tomar en cuenta que los textos deben actualizarse. Ese es el tema, porque los textos deben actualizarse e incluir la historia reciente, ¿no? del Perú. Y creo que ese es a lo que hay que apuntar ahora, ¿no? Trabajar la historia reciente, porque creo que es importante que los chicos conozcan, así como se interiorizan temas, como dice Antonio, sobre la guerra con Chile. También debemos trabajar de una manera que los chicos interioricen los temas de la historia interna del país y de todo lo que ha pasado, de una manera, tratar de que sea de una manera objetiva y desde distintos puntos de vista que se junten en un solo punto de vista, ¿no? Para dejar de crear confusiones y los chicos que son los que se están formando, son los profesionales del país. Para cerrar entonces, por tu... Sí. Bueno, una pregunta municipal. El debate, digamos, ahorita está cambiando, ¿no? Esperamos todos que se vaya fortaleciendo, que se enriquezca, ¿no? Esa es la idea. Pero en ese proceso, digamos, ¿cuál debería ser el tratamiento que le dan a los medios de comunicación? Usted, ¿cómo cree que debería ser? Porque los medios de comunicación, podemos saber que es cierto muchas cosas, pero finalmente es un reflejo de lo que se pasó en la masa, ¿no? Entonces, si el tema está silenciado, pues, no sé si se puede de alguna manera. Yo voy con respecto a lo que los medios de comunicación, no sé, hay libertad de prensa. Pero con respecto a lo tuyo voy a decir varias cosas. La renovación no solamente se trata de los contenidos que tienen que ver con la historia contemporánea. Se necesita una revisión general, una renovación general de los contenidos en ciencias sociales de todas las épocas en el país. O sea, se critica lo poco que hay en los textos de la guerra interna, no sé qué, pero en general, desde cómo se trabaja la historia prehispánica, ¿ya? Hay todavía
una dificultad en los textos escolares, tanto del Ministerio como de las editoriales. Es necesario poner el punto sobre, es necesidad de renovar, de acercar el desarrollo de las ciencias sociales peruanas, que es una de las ciencias sociales más importantes de América Latina, a lo que se enseña en las escuelas y en el conocimiento escolar. Todos los contenidos de historia, todos los contenidos de sociología, de antropología, de demografía, de geografía, necesitan ser revisados, necesitan ser incorporados los últimos avances de la investigación en ciencias sociales. ¿Ya? Eso es lo que es fundamental de decir ahora. Bueno, sobre medios, yo diría lo siguiente, ¿no? Una de las debilidades de nuestro país, de los mensajes y de la educación y la formación de nuestra gente y de nuestros jóvenes, es la debilidad de las conexiones entre la academia, los medios de comunicación y el sistema educativo, universidades, escuelas. Juzgo que estos tres caminan por separado y que si alguna responsabilidad singular recompete a los medios de comunicación, precisamente por ser lo que son, ¿no? Es generar esas conexiones. Informes que partan de entrevistar a unos y otros, informes que pongan en agenda el punto de vista de la escuela, de los profesores, de las necesidades de la escuela, de la dificultad para salir adelante con una versión que sea atractiva para los alumnos. Este tipo de consideraciones donde los medios de comunicación entiendan su misión como generar un puente entre áreas de especialización que al estar aisladas no fructifican, que solamente podrían traducirse en un gran progreso para el país si están en conexión unos con otros. Bien.